quiero dar las gracias a los organizadores por haberme invitado, porque, bueno, estar sola es agradable, pero uno está mejor acompañada. Entonces, bueno, como os ha comentado, yo me posicioné muy pronto en todo esto, pidiendo que por favor los niños y niñas pudieran salir a la calle durante el confinamiento, y después con José María Aparicio escribimos muchos artículos tratando de prevenir las condiciones en las que desgraciadamente después han estado los niños y las niñas en las escuelas y en los institutos. El mes de septiembre de 2020 para mí fue un mes muy duro, y bueno, después he seguido trabajando todo lo que he podido, dentro de que mi propio trabajo tiene mucho que ver con construir otro tipo de sociedad. Y bueno, hemos creado Escuelas Contacto, que tiene un canal en Telegram y funciona de manera descentralizada, mejor en algunos lugares que en otros. Y ahora mismo estamos preparando un vídeo con testimonios de maestras, que es un poco la reivindicación que hemos hecho desde el principio, que por favor la normativa COVID se adaptara a las necesidades de los niños y niñas y a los criterios educativos de las escuelas, a los proyectos educativos. Esto no lo hemos conseguido. La normativa COVID y los planes de contingencia se han completamente catapultado sobre las escuelas, y entonces ahora estamos preparando, aparte de que a nivel local hay muchísimos proyectos y mucho trabajo, sobre todo de apoyo entre los profesionales de la educación y también con las familias. Estamos elaborando un vídeo donde maestras y también profesionales hablan de su vivencia día a día, por ejemplo, con las mascarillas, ¿no?, en las escuelas, y de cómo eso les afecta en su trabajo, porque, pues eso, entre las tantísimas incoherencias que estamos viviendo, resulta que yo ahora mismo aquí legalmente puedo estar hablando sin una mascarilla, una actriz, una cantante, en cualquier espacio puede hacerlo, y sin embargo una maestra, un profesor, una profesora, que su rostro es un elemento fundamental, es una herramienta fundamental para su trabajo, resulta que no puede hacerlo. Y esto no solamente perjudica la calidad de su trabajo, sino enormemente el desarrollo de niños y niñas, que también, desgraciadamente, y a pesar de todo lo que ha dicho Karina, que es difícil hablar después de ella, ¿no?, porque es súper dulce y además habla muy clarito. Bueno, pues esto, no voy a hablaros de niños y niñas ahora mismo porque me cuesta lo que está pasando, y lo que voy a compartir con vosotros en un momento dado me tranquilicé un poquito con este tema. Dije, bueno, en julio de 2020 las cosas no iban por el lado que a mí me hubiera gustado, y dije, bueno, yo me voy a esperar un poquito. Voy a seguir haciendo un trabajo como más tranquilito. Sí que he publicado, podéis ver en mi blog eikefreire.com, sí que he publicado algunos textos, por ejemplo, sobre la importancia del rostro en el desarrollo infantil, pero dije, hay una serie de líneas que si suceden, yo no voy a permitir que se crucen, ¿no? Y una de ellas es la vacunación infantil, y la otra para mí son los pasaportes. Entonces, como las han cruzado, y las han cruzado además casi que al mismo tiempo, voy a, como dicen los ingleses, y además de manera peyorativa, give you a piece of my mind, algo que no debería hacer teóricamente. No le des a nadie un trozo de tu cabeza, no se lo regales, un trozo de tu pensamiento, pues os lo voy a regalar. Os voy a decir con todo mi corazón y todas mis tripas qué pienso yo sobre esto. Bueno, la pregunta principal, la primera pregunta que yo me hago es cómo hemos llegado aquí. Para mí hay una situación anterior a marzo de 2020 que tiene que ver con una sociedad que yo llamo biofóbica, es decir, una sociedad llena de miedo a la vida, llena de miedo, que es una emoción aversiva, una emoción que te hace echar a correr de aquello que temes. Este miedo en nuestra sociedad tiene varias vertientes. Entre ellas hay una que es el miedo disciplinario, es el miedo al castigo, el miedo a ser discriminada, un miedo que viene de
una manera de relacionarse, digamos, basada en la disciplina o en el autoritarismo, y que en nuestra sociedad, con la cultura patriarcal, pues está ahí desde hace 5.000 años, ¿no? Ese miedo en la sociedad, cuando hablo de sociedad biofóbica, se trata de un miedo que es permanente, no es temporal. Es como una especie de sopa, yo diría que vivimos una sopa de miedo que se caracteriza por una ansiedad continua, una ansiedad constante. Y al miedo disciplinario que os he dicho, al miedo a ser castigado, que tiene mucho que ver con la culpa, etcétera, se añade el miedo del consumo. El miedo del consumo, tengo un texto por ahí que se publicó en El Salto y que también podéis ver en mi blog, que se titula Pedagogía del consumo. Trabajando con mis alumnas del curso de Pedagogía Verde, reflexionábamos precisamente en 2020, antes de que sucediera todo esto, sobre si yo hago el consumo, es decir, si yo consumo, ¿qué me consume a mí en el consumo? No sé si me explico. Quiero decir que igual que nos hace el consumo, igual que nosotros hacemos el consumo nos hace a nosotros, ¿no? Y una de las cosas que nos hace a nosotros el consumo es que nos fragiliza. ¿Por qué? Porque el miedo es una fuerza superpotente, el miedo vende. Y cuando en los años 20 se planteó el problema de los excedentes de fabricación y hubo que ver qué se hacía con eso y se construyó la sociedad de consumo, evidentemente se valoraron otros drives, otras fuerzas como el deseo, etcétera, la excitación sexual, etcétera, para vender, pero el miedo se vio que era fundamental. Por ejemplo, no sé si habéis visto alguna vez un anuncio de venta, por ejemplo, de un aspirador, ¿no? Y cómo pueden llegar a poneros, yo hace muchos años que lo vi, cómo te podían llegar a poner el ácaro del polvo como un ser gigantesco, monstruoso que está a punto de comerte, ¿no? Cuando es una cosa minúscula. Pero, evidentemente, el miedo es un drive que vende y vende mucho. ¿Pero qué sucede cuando vivimos en una sociedad que está en una sopa de miedo disciplinario, pero también de miedo de consumo? Pues que nos fragiliza completamente el miedo al consumo. ¿Por qué? El miedo de consumo, porque nos hace ver la vida como completamente amenazadora. Un ácaro del polvo es gigantesco. ¿Y para qué nos hace ver la vida completamente amenazadora? Para que compremos productos que nos ayuden a tranquilizarnos, que nos ayuden a estar cómodos y confortables. Entonces, de alguna manera, nos fragiliza psicológicamente y nos pone en una situación de exigir ese confort. Yo tengo derecho a ese confort. Yo recuerdo una persona que me decía, muy al principio, me decía, es que yo tengo derecho a no ser contagiada. Y yo decía, ¿perdón? Derecho a no ser contagiada, ¿no? Y yo creo que estas son cosas que lo genera el consumo, nos hace como grandes niños egóticos que tenemos miedo de la vida, ¿vale? Y que reivindicamos productos que nos protejan, que intermedien entre nosotros y la vida. El otro día, escuchando a una persona que se ha mencionado esta mañana, que yo lo llamo el Puertas, pues decía que cuando crearon una empresa de informática se imaginaron lo que pudiera ser un mundo en el que cualquier relación humana estuviera mediada por un ordenador. Entonces, como veis, como que el consumo y la tecnología nos genera como una especie de burbuja en la que estamos arropaditos o creemos que lo estamos. Y nos genera esta ansiedad de pensar que la vida ahí fuera, la vida que no está mediada por los productos, es amenazadora, es peligrosa, etc. Entonces, nos hace sentir miedo a todo, miedo a sentir, miedo a los bichos, miedo a ser marginada, miedo a lo desconocido, miedo al dolor, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, a tener una exigencia, como os decía, de confort. Y a pedir que, por ejemplo, se erradique la gripe, como decía el otro día también. No sé qué es que vamos a conseguir erradicar la gripe. ¿Para qué queremos erradicar la gripe? La verdad no tengo ni idea. Nos hace como niños grandes, inmaduros, en una sociedad que no nos prepara para morir, que no nos prepara para las grandes transiciones, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha impactado en este año y medio o 2 años ha sido ver a personas de 80 años aterradas entre la idea de morir. Si algo deseo yo en mi vida es que me encuentre la muerte y yo la abrace como una niña pequeña, ¿no? y la reciba como a mi madre, porque al final es mi madre también la muerte. Entonces, es algo, este miedo es algo tremendo. Y luego otra de las cosas que te hace el miedo es que te mete como en la cabeza,
te desconecta de tu cuerpo, ¿no? Por eso ese miedo en los niños y niñas, ese miedo incluso a sensaciones o a tocar algo, a sentir algo, ese miedo en el que estamos, ¿no? Esa sopa de miedo que nos infantiliza, que hace que, por ejemplo, los padres, que esto se ha practicado muchísimo con los padres, o sea, si los niños y las niñas en los últimos 40 años han perdido, por ejemplo, los espacios de socialización tradicionales que era la calle, si los niños y niñas se han tenido que retirar de la calle y están encerrados en sus casas, es entre otras cosas porque los padres están hiperresponsabilizados y atemorizados. Entonces, ¿qué pasa con una persona atemorizada? Que se vuelve infantil, cree que no es capaz de ejercer su función adulta, que en este caso es proteger a sus hijos, y busca un poder que le proteja a él y que le diga qué tiene que hacer. Y en ese momento el padre cambia de la función de protección y de cuidado a una función de puro control. El problema en el control es que no hay tranquilidad. En el control uno no se puede relajar porque cuando estás controlando estás angustiado todo el rato. A ver si estás controlando bien. Y en la ansiedad resulta que las criaturas no pueden crecer. Entonces el miedo es bastante fuerte. El resultado de todo esto, para mí, que son muchos años antes de todo esto que ha pasado, es una población debilitada, tanto psicológica como físicamente, debilitada por enfermedades que llamamos del estilo de vida, enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas, obesidad, cardiopatías, pero sobre todo debilitada también a nivel psicológico. Muy debilitados estamos a nivel psicológico, somos muy frágiles. Otras culturas cuando nos ven dicen, pero estos occidentales es que parecen niños ahí, ¿no? Que están entre algodones, no saben lo que es la... Cuando yo pienso en mi abuela o en mi bisabuela o en relatos que me han contado las mujeres de mi familia, qué tías, joder, qué fuerza, qué valentía, ¿verdad? Y yo es que en cuanto tengo un poco de frío ya me estoy quejando, es que hace frío aquí, ¿no? O sea... Bueno, la cuestión es que en esta situación, ¿vale?, que se podría seguir analizando, pero ¿alguien me va a decir cuando me queden 5 minutos? Vale. En esta situación, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que tenemos lo que yo llamaría no una pandemia, sino un brote psicótico. Te dije que yo soy muy directa. Entonces, bueno, pues el brote psicótico, hay un proverbio griego que dice: aquel a quien los dioses quieren destruir, primero le vuelven loco. ¿Qué ha pasado? Es un brote psicótico inducido artificialmente por los medios de comunicación, que han subido el nivel de miedo, esa sopa de ansiedad permanente en la que nos estamos cociendo todo el rato, pues como que se le ha dado ¿verdad?, a la palanquita y ha subido el nivel a una intensidad súper alta. Yo durante los confinamientos varios, etcétera, que viajaba mucho, yo no tengo televisión, nunca la he tenido, pero sí que cuando entro a un bar y tal. Y yo veía aquellas imágenes, ¿no? O de, como decía Aparicio, aquella especie de bomba peluda que parecía que te iba a saltar a la cara. O aquella imagen de aquella persona ahí medio tal que también, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Hasta llegar, como dice una amiga, a un estado de hipnosis colectiva, que hoy es más fácil con los medios de comunicación hipnotizar a millones de personas, a miles de millones de personas, que a una sola, me dice una amiga, ¿no? Entonces, a través de ese subir el nivel de miedo, se nos han inoculado una serie de ideas que yo llamaría incluso delirantes, ¿no?, de persecución. Hay un monstruo, hay un virus por ahí que anda suelto, que en cualquier momento puede saltar encima de ti. Me quedan 5 minutos. Que en cualquier momento te puede saltar. Y que tiene comportamientos muy raros, que sale por la noche o no sale, que cruza fronteras o no las cruza. Bueno, y ahí entramos en un estado alterado de conciencia, como os digo, perfectamente artificialmente inducido, que provoca una pandemia de salud mental. El pueblo está loco de miedo y las élites están locas de codicia. Bueno, vamos a ver.
Entonces, bueno, pues la cuestión es que cuando estamos con miedo, evidentemente no pensamos, lo único que hacemos es buscar una protección a alguien porque que sepáis que la especie humana es la única especie mamífera que no tiene muchos recursos para realmente liberarse del miedo, ¿no? Un animal se caga, se mea, tiembla. Nosotros almacenamos. Entonces, bueno, pues pasan cosas tan raras y ahí estamos sugestionados, etcétera. Y sucede lo que sucede en muchos brotes psicóticos, que es que se genera una narrativa, como un mito. Y aparece el mito de la religión del covidianismo, digamos, que es un mito como el que pueden relatar cualquier persona que esté en un proceso de delirio, ¿no? Una persona con un brote. Yo he acompañado alguna vez, aunque no soy psiquiatra, me ha tocado acompañar a alguna persona en un brote paranoico delirante. Supongo que después de esto dirán de mí, esta estaba en un brote cuando dijo todo aquello, no me importa. Y efectivamente hay veces que emerge como un mito, ¿no? Un mito que diría Jung que viene del inconsciente colectivo, de cosas que están en la psique humana, no nuestra, tuya y mía, sino de generaciones, ¿no? Y en ese inconsciente colectivo hay siempre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Estos son arquetipos universales. Emerge entonces el virus malísimo, macabro, el mal absoluto y al mismo tiempo, eso sí, porque todos los presidentes de todos los países europeos y americanos dijeron casi al mismo tiempo exactamente las mismas palabras. Estamos en guerra contra un virus y se acabará cuando llegue la vacuna. Es decir, se ha planteado el mal absoluto y el bien absoluto salvador. Entonces, cada uno de ellos con sus características propias del bien y del mal. La vacuna, desde luego, es milagrosa. Hemos conseguido una vacuna en tan solo unos meses. Milagro, milagro, milagro. Y efectivamente tiene todas las cualidades positivas, ¿no? Luego hay un credo, hay una narrativa, hay unas narrativas, el murciélago, el pangolín, el laboratorio de Wuhan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una verdad revelada, hay una serie de informaciones y de órdenes que te dicen lo que debes hacer, sobre todo un culto, ¿no? Un culto en el que hay unos gestos que te permiten evitar el mal y estar en el bien, pues lavado de manos, tal. Hay una serie de sacrificios, tienes que sacrificar tus libertades, tienes que sacrificar a tu hijo, tienes que sacrificar. Hay una herejía. Todos ustedes son herejes. A mí cuando me llaman negacionista, me han llamado, he dicho, llámame hereje, por favor. Y por supuesto está la tecnología, que luego Jordi seguramente os dirá alguna cosa interesante sobre esto, seguro, que con el QR nos va a separar a los buenos de los malos, ¿veis? O sea, que es el gran juez, la tecnología es el gran juez. Y bueno, así se consolida para mí una sociedad de control. Si queréis ver, hay unos vídeos de Deleuze muy interesantes que hablan sobre cómo, según él, Foucault, la teoría de Foucault sobre la sociedad de la disciplina, realmente no la llegó a terminar, era algo que no se quedaba en la sociedad, sino que continuaba evolucionando y evoluciona hacia sociedades de control. El Estado moderno, dice Jacques Attali, que es un gran ideólogo francés, empezó con el hospital. De igual manera, un Estado mundial empieza con el Ministerio de Sanidad. El paso de la sociedad de la disciplina a la sociedad de control se caracteriza por muchas cosas, pero entre otras es que ya no necesitamos lugares de reclusión, sino que la disciplina, que es lo que todo esto de eres bueno, eres malo, te castigo, no te castigo, te premio, te tal, la disciplina salta a la sociedad y a partir de ahora ya no está recluida, digamos, en las instituciones, en la cárcel, en la escuela, sino que salta a la sociedad. Y bueno, la disciplina ya no pasa por la conformidad del cuerpo, el control entra directamente en la vida y está buscando una dominación que se ejerce directamente sobre el organismo, una gestión eficiente de la vida. El valor de la eficiencia entra en el ADN de la biosfera. Vamos a hacer la vida eficiente, a gestionarla eficientemente. El control puede ser tecnológico o social. Y lo que hay, desde luego, esta mañana he hablado antes, intento solo 3 minutos, alguien ha hablado de cambio de reglas y estoy totalmente de acuerdo y esto es lo que a mí más me preocupa. Hay una serie de valores que están cambiando, entonces voy a deciros solo algunos, ¿no?, que están cambiando y esta es la clave de todo, la clave para la nueva situación de sociedad de control en la que quieren de alguna manera instalarnos, en la que quieren que nos instalemos, reposa sobre un cambio de valores brutal. Entonces voy a deciros, por
ejemplo, algunos. El fantasma de lo individual y de lo colectivo. Ya no hay experiencia individual. Yo una vez se me ocurrió poner en Twitter que llevo 30 años curándome muy satisfactoriamente con homeopatía, fitoterapia, etcétera, y me dijeron que llevaba 30 años siendo engañada y absolutamente abusada por personas que me estaban sacando los cuartos. Bueno, mi experiencia individual no tiene ningún valor. La experiencia colectiva no viene del conjunto de la población, sino que viene de alguien desde arriba que dice lo que es el bien común para todos. Por lo tanto, estamos en una especie de fantasma de lo individual y de lo colectivo. Hay el concepto de seguridad y de comodidad que está por encima de la vida. El derecho que os decía antes a no ser contagiado es lo más importante, está por encima de la vida. Había aquella niña que la sacaron en Twitter, no sé si lo visteis, diciendo vale más la mascarilla que morirse. Era una niña de 4 años, ¿verdad? Pues eso, vale más ser un zombi que vivir. La codicia es la categoría moral por excelencia, o sea, escucháis a determinadas personas diciendo es que si no fuera por estos negacionistas, por estas personas que difunden malas informaciones, habría muchísimas más personas que se vacunarían, con lo cual mi negocio... Y entonces esas personas, la codicia se convierte en un valor moral, entonces hay que perseguir a esas personas porque están haciendo el mal a las personas que por culpa de ellas no van a vacunarse. Vale. Entonces, ¿qué más cosas? El maltrato, por supuesto, que se justifica por un bien mayor, solamente 10 días y entonces ya podréis, solamente os voy a confinar 10 días para que después podáis pasar las vacaciones de Navidad con vuestras familias, esto nos lo han dicho. Solo te tienes que vacunar y así luego tú vas, solo tienes que no sé qué, no, eso. El control, que se confunde con el cuidado, ¿vale? Y esto es muy, muy interesante porque antes nadie se preocupaba de la gente que veías por la calle cómo iba. Ahora todo el mundo vamos pendiente. Este lleva mascarilla, este no la lleva. Igual los que quieren saber si la llevas porque piensan que hay que llevarla, como los que pensamos que no hay que llevarla y decimos, mira, esta ya lleva mascarilla y esta otra. Entonces estamos todo el rato pendientes de los demás. En vez de cuidar del otro, controlamos al otro. La libertad antes era una libertad relativa, dependía del dinero que tú tuvieras, de las relaciones de tal. Ahora es una libertad condicional. Cada vez más es una libertad condicionada a cómo te portas, a cuántos pinchazos te has puesto, etcétera, etcétera. Y luego será condicionada a muchas otras cosas. La obediencia está por encima ya de la capacidad de crítica. Esto ya lo están diciendo incluso profesores de universidad que te dicen, si entras en Internet, miras una información 15 segundos, no piensas, vas a San Google a mirar a ver qué es aquello, luego miras el fact-checker y después te haces una idea. Esto es la nueva manera de pensar que se está promoviendo. Lo público se ha convertido en privado y esto, por ejemplo, el hecho de que yo para entrar a un café que está aquí al lado tenga que llevar un papelito de que he consumido un producto de una empresa privada, ¿vale? Para ejercer una libertad pública, eso, ¿qué me está diciendo el tipo de Estado donde estoy, ¿no? Y bueno, no, creo que no tengo ninguna cosa más por ahí. Solo deciros que creo que la solución a todo esto es recuperar la autonomía. Podríamos hablar mucho de en qué momento la hemos perdido y por qué. Y que nos pongamos a ello ya porque llevará mucho tiempo. Muchas gracias.